Cuando los paramédicos fueron llamados a la casa ese día, no sabían qué esperar. Les informaron sobre la repentina muerte de un niño. Pero cuando llegaron a la casa, lo que encontraron fue mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado jamás. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Gracias por estar aquí. Ojalá tengan un excelente día. Entonces, el caso que tengo para ustedes hoy es sobre un niño que era incluso más vulnerable de lo que la mayoría de los niños son. Por ende, requería mayor atención y cuidado que sus hermanos. Esta niña nació con síndrome de Down. Todo lo que quería era amar y ser amada por su familia. Pero lo que obtuvo en cambio fue una completa decepción por parte de todos a su alrededor. Esta es la historia de Willow Dunn. Willow Dunn nació en Brisbane, Australia, el 29 de octubre de 2015, hija de su madre, Naomi Dunn, y su padre, Mark Dunn. Willow tenía un hermano 3 años mayor que ella. También tenía 3 medio hermanos que eran hijos de su madre, Naomi, de una relación anterior, y más tarde tendría 6 hermanastros, así como 6 sobrinas y sobrinos. Willow nació con síndrome de Down, pero a pesar de ello, era una niña feliz. Desafortunadamente, no hay mucho más que pueda decirte sobre ella, no hay nada más. Pero lo que puedo decirte al mirar sus fotos, puedo imaginar que era adorable, cariñosa y graciosa. Y parecía que le encantaba jugar con sus hermanos. Desearía que hubiera más que pudiera contarte sobre Willow hoy, pero desafortunadamente, debido a las circunstancias, simplemente no hay más información sobre ella. Así que solo una semana después de que Willow naciera, su madre Naomi lamentablemente falleció. Naomi murió el 5 de noviembre de 2015 debido a coágulos de sangre que había sufrido durante el nacimiento de Willow. Ahora, después de la muerte de su madre, Willow y su hermano fueron enviados a vivir a la casa de una tía y un tío. Y al parecer eran felices allí. La tía y el tío buscaban la custodia permanente de Willow y su hermano. Pero alrededor de un año después, su padre, Mark, llevaría a los niños de vuelta a su casa y permanecerían bajo su custodia. Naomi, la madre de Willow, tenía una mejor amiga de la infancia llamada Shannon White antes de fallecer. Habían crecido juntas y habían sido las mejores amigas durante años. Tanto así que Shannon fue en realidad la dama de honor en la boda de Naomi y Mark en 2014. Y después de que nació Willow, Shannon se deshizo en elogios sobre sus fotos cuando Naomi publicó algunas en Facebook. Shannon había dicho que la bebé de su mejor amiga, Willow, es un alma hermosa y que no puede esperar para conocerla. Adorable. Naomi, has hecho un trabajo increíble con un embarazo lleno de altibajos. Eres una madre y amiga increíble. Te quiero. Naomi respondió, me haces llorar, te quiero mucho. Shannon incluso hizo una publicación en 2014 diciendo, todavía tengo a mi mejor amiga de hace 19 años, Naomi. Así que como puedes ver, las dos eran muy cercanas. Pero luego, justo unos 18 meses después de que Naomi falleció en 2017, Shannon se mudó de su casa en Adelaide. Y se mudó a la casa de Mark Dunn en Bent Road, Cannon Hill, Brisbane. Mark y Shannon habían decidido empezar una relación solo unos meses antes. Cuando Shannon se mudó con Mark, trajo consigo a su hija Talia, de 19 años, y a su hijo de 12. Y Shannon también tenía otros hijos. De hecho, tenía 4 hijas adultas a las que dejó atrás cuando se mudó. Y todas estas hijas afirmaron que no han hablado con su madre en años. Shannon parecía integrarse bien en la familia. Estaba disfrutando de su nueva vida en Brisbane y también se llevaba bien con los hijos de Mark. Shannon en realidad había publicado muchas fotos en su Facebook con su nueva familia. En esta, Willow parecía haber encontrado una nueva madre amorosa tras perder a la suya. La nueva madre de Willow, Shannon, también escribiría junto a una foto de ella. Absolutamente hermosa niña pequeña. Junto a una foto de Mark, sosteniendo a Willow, ella escribe, un par de mis personas favoritas, amor de mi vida. Así que la familia parecía feliz, porque la relación de Mark y Shannon también iba bien.
En Facebook habían publicado numerosas fotos juntos, y siempre se etiquetaban el uno al otro en memes cariñosos y efusivos. E incluso la familia de Shannon amaba a Mark y a su familia. A menudo le decían a Shannon lo guapo que era Mark. Pero el 25 de mayo de 2020 se llamó a emergencias a la casa. Esto fue alrededor de las 9:20 de la mañana. Se les había dicho que una niña de 4 años había muerto repentinamente, pero realmente no sabían qué esperar aparte de eso. Y lo que encontraron cuando llegaron allí fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado jamás. En el dormitorio trasero de la casa que la familia alquilaba estaba Willow, yacía en su cuna y estaba muerta. Y había estado muerta durante un tiempo ya. Y la razón por la que los primeros en responder lo supieron de inmediato fue porque parecía que las ratas habían comenzado a comerse la cara de la pequeña Willow. Su cuerpo estaba severamente desnutrido y tenía llagas por presión, algunas de ellas tan graves que llegaban hasta el hueso, hasta el punto de que el hueso estaba visible. Era evidente que Willow había sido dejada allí durante un tiempo ya, y se dice que Mark Dunn preguntó a los paramédicos cuando llegaron a su casa: «¿Estoy en problemas, verdad?» «Sí, lo estás, amigo». Un investigador diría en realidad: «En mi experiencia, los oficiales de ambulancia y los oficiales de policía, en general, son personas bastante resistentes, pero puedo asegurarles que se encontraron con una escena que les quedará grabada durante muchos años». Así que Mark y Shannon, y realmente también la hija adolescente de Shannon porque tenía 19 años, era una adulta legal en ese momento. Todos habían dejado a la pequeña Willow allí para pudrirse en su cuna. Había estado indefensa y yacía allí muriendo de hambre. Habían pasado semanas, o tal vez incluso meses, en los que había sufrido así para obtener llagas por presión tan grandes que llegaban hasta el hueso. Mark fue arrestado el mismo día que se descubrió el cuerpo de Willow y fue acusado de asesinato. Y afortunadamente, Queensland acababa de agregar una nueva definición de asesinato e incluía ahora la indiferencia imprudente hacia la vida humana. ¿Qué es de lo que terminaron acusando a Mark? Mark le dijo a las autoridades que había descubierto que Willow murió el sábado 23 de mayo, pero no decidió llamar a los primeros auxilios hasta el lunes 25 de mayo. ¿Por qué? No sé, aún no lo ha dicho. Y aunque Mark había sido arrestado, la madrastra y la hermanastra de Willow permanecían libres. Y hasta donde se informaba al público, no había razón para creer que ninguna de ellas estuviera involucrada en la muerte de Willow. Pero ellas vivían allí. Y si vives allí, no hay forma de que no sepas que hay un niño literalmente muriendo de hambre y pudriéndose en la habitación de al lado. Pero no te angusties. Pocos días después detuvieron a Shannon y también la acusaron de homicidio. Y una vez que fue arrestada, Shannon no tuvo ningún problema en decirle a la policía que no necesitaba cuidar de Willow porque ella no era su responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era su hija biológica, por supuesto. Esta era la hija de su mejor amiga. Su mejor amiga. Se juntó con su esposo después de que ella murió y luego mató a su pequeña niña. La pequeña niña que su mejor amiga Naomi había muerto al traer a este mundo. Ahora, uno de los muchos problemas con la declaración de Shannon sobre no tener que cuidar a Willow, ya que no era su hija biológica, era que el hermano de 7 años de Willow parecía bien cuidado. No parecía haber ningún signo de maltrato hacia él en absoluto. Y un amigo de la familia diría que Shannon adoraba absolutamente a sus propios hijos. Así que solo era un monstruo hacia una dulce niña, con síndrome de Down, que había perdido a su propia madre. Shannon también le dijo a la policía que su hija de 19 años, Talia, se había encargado en un momento de cuidar a Willow. Ella había ayudado con su baño, alimentación y cambio de pañales. Pero por razones desconocidas, ella también dejó de cuidar a la pequeña en algún momento y la dejó allí para que se defendiera por sí misma. También se descubrió que Willow no estaba registrada por su síndrome de Down en el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad o el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad. Esto conecta a las personas discapacitadas en Australia con los recursos y financiación necesarios para costos médicos. Dicho esto, es probable que Willow no estuviera recibiendo los servicios que necesitaba.
Y entre eso y que su madrastra no quería cuidarla, estaba siendo gravemente descuidada. Y cuando Mark habló con la policía, dijo que esto había sucedido porque no podía manejar las necesidades especiales de su hija y se había deprimido severamente después de la muerte de su esposa. Sí, estaba tan deprimido que no podía cuidar a su hija que lo necesitaba, pero no estaba demasiado deprimido para relacionarse con la mejor amiga de su esposa. Hmm. Oh, y también tener un nuevo bebé con ella. Porque parece que lo que sucedió es que Mark y Shannon habían dado la bienvenida recientemente a su propio bebé en el mundo el 30 de agosto de 2018. Su bebé estaba feliz y saludable y claramente adorado por ambos padres. Shannon también había publicado numerosas fotos de ella y su nuevo bebé en Facebook, incluyendo un video reciente de él jugando felizmente con sus juguetes en el suelo, mientras probablemente Willow estaba acostada en su cuna en la otra habitación. Así que Willow, de 4 años, había sido dejada para morir de hambre y esencialmente pudrirse mientras su padre y su nueva madrastra mimaban a su nuevo bebé. Mark también había prohibido a los otros hijos de su esposa ver a Willow. Había bloqueado sus números de teléfono, así como sus perfiles de Facebook. Cuando la policía estuvo en la casa de la familia el día que se descubrió a Willow, también notaron que había juguetes, incluyendo un tren, animales de peluche, un castillo de princesa rosa, entre otros, dejados para la basura. Es probable que estos fueran los juguetes de Willow que estaban tirando, aunque honestamente me sorprende que no lo hicieran antes por la forma en que la estaban tratando. Cuando se realizó la autopsia de Willow, se descubrió que había muerto no solo de desnutrición severa, sino también de úlceras por presión infectadas. La habían dejado acostada allí durante tanto tiempo, indefensa y con dolor, que prácticamente no tenía tejido muscular alrededor de su boca, no había comida en su estómago y estaba severamente deshidratada. Aunque las úlceras por presión cubrían todo el cuerpo de Willow, la mayoría se concentraban en su espalda. La gran cantidad allí sugiere que ella no podía moverse en absoluto. También tenía úlceras profundas hasta el hueso pélvico, y esto probablemente fue causado por el pañal frotando una y otra vez ya que no podía moverse. Un médico que había examinado el cuerpo de Willow diría que si un niño puede moverse incluso un poco y cambiar de posición, entonces esto mejorará inmediatamente la circulación o el flujo de sangre a través de esta área y ralentizará o revertirá esas úlceras. El cuerpo de Willow también mostraba signos de pancreatitis, y esto habría sido causado por su mala nutrición y severa deshidratación. Se descubrió que la última vez que Willow vio a un médico fue en 2018, y en ese momento parecía normal, animada y saludable. Cuando visitó a los médicos, su altura se encontraba en el percentil 25. En el momento de su muerte, solo estaba en el percentil 5. Así que Willow había dejado de crecer de repente. Y según el doctor, este tipo de caída drástica habría tardado al menos 8 meses en ocurrir. Tanto Mark Dunn como Shannon White fueron acusados con cargos adicionales el 20 de julio de 2022. A cada uno se le imputó un cargo adicional de crueldad infantil. Shannon también fue acusada de poseer drogas peligrosas, aunque no está claro qué tipo de drogas o cuál era la circunstancia que rodeaba ese cargo. El magistrado Mark Nolan ordenó que Mark y Shannon fueran juzgados en la Corte Suprema en una fecha que aún no se ha decidido. Si son condenados por asesinato, ambos enfrentarán cadena perpetua con un mínimo de 20 años en prisión. Los vecinos de la familia quedaron conmocionados al escuchar sobre la muerte de Willow. Fueron a la casa para dejar flores para la pequeña y dijeron que ni siquiera sabían que una niña vivía allí. La familia se había mudado aproximadamente un año antes. Se anunció que la Comisión de Familia y Niños de Queensland llevaría a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Willow. La investigación tiene como objetivo identificar dónde falló el sistema y se ha dicho que el Departamento de Seguridad Infantil había sido notificado sobre Willow en más de una ocasión. Pero Dee Farmer, ministra de Seguridad Infantil, no ha confirmado si conocían a la familia. Si este fuera el caso, ¿cómo se permitió que Willow cayera en tan mal estado sin que nunca se le revisara? En junio de 2022, Shannon White solicitó la libertad bajo fianza en el Tribunal Supremo de Brisbane.
Argumentó que el caso por asesinato imprudente era débil y que su caso no se llevaría a cabo durante bastante tiempo. El abogado de Sharon, y espero estar pronunciándolo correctamente, o lo que llamaríamos un abogado penal aquí en los Estados Unidos, también le dijo al juez que había un caso débil de asesinato imprudente contra Shannon, pero ella sí estuvo de acuerdo en que probablemente había un caso lo suficientemente fuerte para homicidio involuntario. Dijo que su cliente podría recibir solo una condena de 6 años de prisión si es condenada por homicidio involuntario. Y se esperaba que este caso significativamente grande estuviera a un año de distancia y su cliente ya había pasado 2 años en la cárcel. El juez David Bodice no estuvo de acuerdo en que el caso contra Shannon fuera débil y rechazó su solicitud. Ahora, en cuanto a la otra preocupación del abogado sobre cuánto tiempo había estado Shannon en la cárcel y cómo no quería que ella cumpliera más tiempo del necesario, el juez dijo que incluso si fuera condenada por el cargo menor de homicidio involuntario, estaba seguro de que cumpliría más de 6 años de tiempo en la cárcel. Shannon White, de 45 años, fue vista en el tribunal limpiándose las lágrimas. Algunos hermanos mayores de Willow lloraron su muerte. El hijo mayor de Naomi Dunn mencionó a su media hermana Willow en Facebook tras su fallecimiento, expresando: "Descansa en paz". Es desgarrador que las cosas resultaran así, pero siempre estarás en nuestros corazones. Vuela alto con mamá. En junio de 2020, Willow Dunn fue recordada en un memorial público realizado por extraños. El memorial fue organizado en el Parque Cannon Hill por la comunidad de Síndrome de Down de Brisbane. La familia de Willow bendijo el evento, pero no asistió. El organizador del evento expresó que nadie conocía a Willow y que si hubiera sido así, las cosas posiblemente habrían sido distintas. Pero solo ver el amor y el apoyo de todos para una niña que nadie conocía, pero ella tiene un gran lugar en nuestros corazones. Muchos asistentes al memorial tenían hijos con síndrome de Down. Una madre en particular cuyo hijo tenía síndrome de Down dijo: "Piensas en cuán puros e inocentes son todos los niños, pero los niños con síndrome de Down no dan nada más que amor". La comunidad del síndrome de Down también mostró su apoyo a una vigilia en línea realizada para Willow. Los organizadores pidieron a la comunidad que encendiera una vela en memoria de Willow y publicara homenajes en línea usando el hashtag "Su nombre es Willow". Y Mark Dunn y Shannon White aún tienen que ir a juicio y ambos siguen detenidos en la cárcel. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Willow hoy. Seguiré pendiente de las novedades del caso cuando llegue a la corte. Esto es horroroso y realmente me pregunto por qué la hija de 19 años que se decía que vivía en la casa no hizo nada ni le dijo a nadie, especialmente considerando que ella había sido la que ayudó a cuidar a Willow por un tiempo. ¿Y cómo puede alguien pasar de ser una madrastra amorosa a descuidar completamente a su nueva hijastra, con quien acababa de tomar todas estas fotos llenas de amor y las publicó públicamente en sus redes sociales? Y era la hija de su mejor amiga. No tiene sentido para mí. Y es simplemente tan triste que esta pequeña niña, que está tan llena de amor, tuvo que pasar por cantidades tremendas de dolor. Así que si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, entonces no olvides presionar ese botón de suscripción abajo y activar también esas notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, que es de 2 a 3 veces cada semana.